Mis hermanos, Dios les bendiga. Sean bienvenidos a su canal Apología Adventista, donde se hacen estudios profundos de la Biblia. En esta ocasión, hermanos, queremos tener el repaso de la lección de escuela sabática, así que sean bienvenidos a un repaso más. Vamos a invocar la presencia de nuestro Dios para que Él sea el autor de este estudio y que todo lo que digamos sea para glorificar el nombre de nuestro Dios. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Agradecemos tu presencia, agradecemos el conocimiento que le has dado a tu pueblo. Bendice en esta ocasión a tu siervo, para que tu siervo pueda darse a explicar y que el repaso de la lección pueda quedar bien entendible. Bendice a tu pueblo que va a escuchar esta clase o este repaso de la lección, que todo sea para glorificar tu nombre. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, vamos a iniciar el repaso de la lección. La lección que vamos a repasar es la lección número 5. Trae como título La Pascua. La lección de esta semana viene hablando del capítulo 12 del libro de Éxodo. En el libro de Éxodo encontramos la Pascua. Vamos a ver de que la Pascua tiene un significado teológico y que para el pueblo hebreo era de gran significado porque la Pascua simbolizaba a Cristo. Cristo era el Cordero Pascual, o sea que el centro de esta liberación es la sangre del Cordero, porque es a través de la sangre del Cordero que Cristo iba a proteger a su pueblo de la plaga de los primogénitos, que era la 10ª plaga. El versículo para memorizar está en Éxodo capítulo 12, versículos 26 al 27. Y dice así: y cuando dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Y vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová. Noten que había una víctima y se refería al Cordero Pascual. Y aquí dice, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Vamos a ver cómo la 10ª plaga era un castigo, un azote de Dios, y que esta plaga devastó a los primogénitos de Egipto. Dice el comentario de acá del día sábado, era necesario tomar la decisión final. Se trataba de una cuestión de vida o muerte. No solo estaba en juego la vida de un individuo, sino la prosperidad de las familias de toda la nación, porque la plaga de los primogénitos iba a afectar a todas las familias. Cada primogénito de cada familia iba a morir, incluyendo el primogénito de Faraón. El Faraón y sus funcionarios serán responsables del destino de muchas personas, ya sea para vida o para muerte. Su actitud respecto al Dios vivo de Israel determinará no solo su futuro, sino también la de su nación. O sea que esta plaga iba a ser una plaga que iba a azotar a todos los primogénitos de Egipto, y el culpable iba a ser Faraón. O sea que estaba en juego no solamente la vida de Faraón, no solamente la vida del primogénito de Faraón, sino la vida de todos los primogénitos de las familias de Egipto. Y dice la Biblia que las únicas familias que iban a ser protegidas por la sangre del Cordero eran las familias de los hebreos, porque Dios iba a proteger a su pueblo, porque eso significa la palabra Pascua, significa pasar por alto. El ángel destructor que iba a acabar con todos los primogénitos iba a pasar por alto cuando viese la sangre en los dinteles y en las puertas de los hebreos. Ahora, vamos a ver de que todo esto es profecía, que se cumple con Cristo. Cristo es el Cordero Pascual. Es importante cuando leemos este tipo de historias, pensemos en el plan de salvación.
no solamente eran historias que pasaron con el pueblo hebreo, sino que estas historias tienen una dimensión profética que señalan el plan de salvación en Cristo. Ese Cordero Pascual que fue sacrificado, la víctima de Jehová, simbolizaba a Cristo. Cristo con su sacrificio, como un cordero sin mancha y sin contaminación, nos iba a libertar de las garras de Faraón, del Egipto espiritual que representa el pecado y la rebelión. Pasemos al día domingo para que podamos comprender más el marco de lo que significa la Pascua y lo que pasó en la Pascua. El día domingo dice una plaga más. Dios a través de Moisés advierte sobre la última plaga que devastaría la nación de Egipto. Noten que Dios dice a Moisés, ve a decirle a Faraón, mandaré la última plaga y esta plaga va a destruir la nación de Egipto. Y con seguridad Faraón dejaría ir a Israel. Quiero decirles, hermanos, que fue en este entonces donde Faraón dejó ir a Israel. La pregunta es ¿por qué? ¿Será que Faraón estaba convencido de que Dios era el Dios verdadero? ¿O será que Faraón lo hizo por miedo? Es importante comprender el contexto que Faraón dejó ir a Israel libre de Egipto por miedo. El corazón de Faraón seguía endurecido. Faraón estaba endemoniado. Faraón había cometido la blasfemia contra el Espíritu Santo. Vimos la semana pasada eso. O sea que la liberación de Israel de Egipto, Faraón lo hizo por miedo, al ver pánico. Así mucha gente que cuando se ve en aprieto, cuando ve los juicios de Dios, hace de una forma simulada como que se arrepiente, pero en realidad es que le tienen miedo a los juicios de Dios. Yo me acuerdo cuando pasaron los terremotos en el 2001, hubo terremotos acá en El Salvador y esos 2 terremotos devastaron casi todo el país. Aún el país sigue levantándose de ese terremoto que hubo en el 2001. Pero es interesante, hermanos, que yo me acuerdo que la gente que nunca se había visto en iglesias, hoy estaba congregándose. Pero después de que pasó el terremoto, o unos meses después de que pasó eso, la gente siguió viviendo en la misma vida, en el paganismo, las iglesias quedaron solas, porque el ser humano así es de hipócrita. Cuando se siente acorralado, cuando ve el terror, dice a buscar a Dios de una manera hipócrita. Esto pasó con Faraón. Faraón, cuando se vio agobiado, cuando vio el terror, dejó ir a Israel de Egipto, como queriendo decir, ya estoy por ahogarme, el agua me está llegando al cuello, estoy a punto de ahogarme. Por miedo dejó ir a Israel de Egipto, por miedo. Y aquí dice Éxodo capítulo 11, los versículos 1, y después pasamos al versículo 4 al 6. Noten lo que está pasando acá, hablando de la plaga de los primogénitos. Era la última plaga. Jehová dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí. Noten que Dios sabía de que Faraón hoy iba a dejar ir a Israel de Egipto con esta plaga. Y seguramente os echará de aquí del todo. Ahora el versículo 4 al 6. Pasemos al versículo 4 al 6. Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se siente en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de la bestia, y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Hermanos, no lo podemos imaginar esta noche de terror, era una noche de pánico. Dios iba a hacer juicio, Dios iba a actuar. Ahora, es importante comprender, hermanos,
que así como Dios es todo amor y misericordia, no los olvidemos de que también Dios es plena justicia. Hay un límite hasta donde puede tolerar el pecado. Hay un límite hasta donde puede tolerar la rebelión del hombre. Hay un límite, porque si Dios no fuese justicia, si solamente fuese amor y misericordia, entonces Dios tendría que justificar el pecado, entonces en vano vino a morir Cristo. La muerte de Cristo es una evidencia que Dios detesta el pecado. La muerte de Cristo es una evidencia que Dios es misericordioso, pero también la muerte de Cristo representa que Dios es plena justicia. Dios hizo juicio con los dioses de Egipto, y estos mismos dioses iban a castigar a sus mismos idólatras. Noten, aquí dice que hubo un gran terror. Solo imaginémoslo, hermanos, pongamos nuestra mente a trabajar. Aquella noche, ¿cómo se sintió el rumor de que venía la muerte? Y empiezan a morir los primogénitos, no solamente de los egipcios, sino también de las bestias. Imagínense, hubo una gran mortandad aquella noche. Solo imaginemos, los hermanos, en la mañana, cuando amaneció, la gran mortandad que vieron de cuerpos por doquier, no solamente de personas, sino también de ¿qué? De animal. Y aquí vemos cómo Dios se manifestó, cómo su justicia se manifestó en contra de los egipcios. Pero también vemos la misericordia de Dios, cómo actuó en proteger a su pueblo a través de la sangre del Cordero. Dice acá la lección del día domingo, pero Éxodo 11:8 dice que Moisés salió muy enojado de hablar con Faraón. Ahora la pregunta es, ¿por qué se marcharía Moisés tan enojado? Muy probablemente porque sabía la tragedia que vendría. La 10ª plaga afectaría a mucha gente inocente. Todo a causa de la dureza del corazón de Faraón. O sea que Moisés, aquí vemos la naturaleza humana de Moisés, se enojó y se lamentó. Ver que un hombre tan terco, tan ciego, tan rebelde, por su rebelión iba a causar la muerte de gente que no debía nada, gente inocente, imagínense, niños. Pero Dios iba a actuar porque Dios tenía que hacer justicia, porque era la única forma de que Faraón pudiese aflojar la soga para que dejase ir libre a Israel. Interesante. Aquí vemos, dice la lección de escuela sabática hace una comparación entre los 10 mandamientos y las 10 plagas. Dice, los 10 mandamientos es un reflejo del amor de Dios y su justicia. En los 10 mandamientos se revela o se refleja el amor de Dios. La ley de Dios está basada en el amor, pero también la ley de Dios refleja su justicia. Por ejemplo, les voy a leer 2 textos bíblicos para que vean de que la ley de Dios revela su amor y su justicia. Romanos 13:10 dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. La ley es un trasunto del carácter de Dios. Pero también dice el Salmo 119, versículo 142, tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. O sea que la ley es un reflejo del carácter de Dios. Dios es amor y Dios es justicia. 10 mandamientos. Pero ahora vamos a ver de que Dios a través de las 10 plagas mostraría también su amor y su justicia. Mostraría su justicia contra los egipcios, idólatras, y contra sus deidades. Pero al mismo tiempo mostraría su misericordia con su pueblo. Dios estaría con su pueblo. Dios protegería a su pueblo, porque Dios ama a su pueblo. Pasemos al día lunes, la Pascua. Después de ver el día domingo la última plaga, que iba a ser la plaga de los primogénitos, ahora vamos a ver que el día lunes habla de la Pascua. Ahora, ¿qué es la Pascua? Analicemos un poco qué es la Pascua. La Pascua era una fiesta judía que conmemoraba la liberación de Israel de Egipto. La palabra Pascua significa del hebreo Pesach,
que significa brincar o saltar o pasar por alto. Se le puso la Pascua o ese nombre Pascua porque el ángel destructor pasaría por alto y libraría a su pueblo con la sangre del cordero y no tocaría la morada de los hebreos. Esto lo dice Éxodo capítulo 12, versículo 12 al 13. Dios protegería a su pueblo con la sangre del cordero y la Pascua conmemoraba esta liberación. O sea que la Pascua, cuando los hebreos la hacían cada año, porque la Pascua caía el 14 de Nisan, según el calendario hebreo. Nisan era el primer mes del calendario hebreo. Cuando los hebreos celebraban la Pascua y sacrificaban un cordero y lo comían asado, recordaban la liberación de Israel de Egipto. La Pascua era una conmemoración de cómo Dios libertó a su pueblo con la sangre del cordero pascual. Ese cordero simboliza a Cristo. La Pascua judía fue sustituida por la Cena del Señor. ¿Por qué por la Cena del Señor? Porque en la cruz murió el verdadero cordero. Cristo, cuando hizo la Pascua con los discípulos, no hubo cordero porque el cordero era Cristo que iba a ser sacrificado. Dice la Biblia que Cristo comió la Pascua con sus discípulos. O sea, cuando Cristo hizo la Pascua con sus discípulos, allí en la mesa no había ningún cordero asado, porque el cordero que iba a morir por nuestros pecados, para librarnos del pecado y de Faraón, hablando espiritualmente, iba a ser Cristo, el cordero pascual. En Éxodo capítulo 12, versículo 13 al 14 dice, noten, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estén. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Noten que la protección que iba a proteger a los hebreos en sus casas de la plaga de los primogénitos era la sangre del cordero. O sea que la salvación iba a ser por el cordero. La salvación iba a ser por el sacrificio del cordero. Y aquí dice el versículo 14, y este día os será en memoria, o sea que iba a ser un recordativo, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraré. Interesante. El día lunes trae un comentario acá a la lección. La celebración de la Pascua debía recordar a cada israelita los poderosos y bondadosos actos de Dios en favor de su pueblo. Esta celebración les ayudaba a salvaguardar su identidad nacional y dar testimonio de sus convicciones religiosas y mantener fresco el sacrificio del Mesías venidero. Noten el objetivo de Dios al dar esta fiesta, que no se olvidaran, que no se fueran a olvidar por ningún momento el enorme sacrificio que Cristo hizo para libertar a quienes, a su pueblo de la tierra de Egipto. Y esta enseñanza espiritual debía mantenerse fresca en la mente de los hijos de Israel. Por eso, hermanos, la fiesta de la Pascua era de una de las fiestas más importantes del calendario hebreo. Aunque habían 7 fiestas, pero la más importante era la Pascua. Conmemoraba la liberación de Israel de Egipto. La Pascua simboliza a Cristo. ¿Por qué hoy los cristianos no celebramos Pascua? Porque Cristo ya fue sacrificado. Para que exista una Pascua o una fiesta como la celebraban los israelitas, tenemos que sacrificar un cordero, literal, y comerlo asado. Porque la Pascua terminó como fiesta con la muerte de Cristo. Y la Pascua judía fue sustituida por la Cena del Señor. Así que simbólicamente
comemos a Cristo de una manera simbólica a través del vino y el pan. Esto lo dijo Cristo en los 4 evangelios y lo corrobora Pablo en 1 Corintios capítulo 11. Inclusive Pablo dice que Cristo ya fue sacrificado por nosotros porque la Pascua simbolizaba a Cristo. 1 Corintios capítulo 5 versículos 7 al 8 dice: limpiaos pues de la vieja levadura para que seas nueva masa. En la Pascua al pan no se le echaba levadura, porque la levadura en la Pascua simboliza el pecado, mientras que en la fiesta de las semanas o el Pentecostés, ahí sí al pan se le echaba levadura, porque en la Pascua la levadura simboliza el pecado y la levadura en el Pentecostés simboliza la obra del Espíritu Santo. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seas nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Porque la levadura en la Pascua simbolizaba el pecado, mientras que la levadura en la fiesta de las semanas o el Pentecostés simbolizaba la obra del Espíritu Santo. Cada pasaje tiene su contexto, porque esa fiesta de la Pascua simbolizaba a Cristo. Ahora, vamos a notar que el día martes dice el Pesach. El martes trae como título el Pesach. En hebreo es Pascua. Pesach en hebreo es Pascua. Vamos a notar, hermanos, en este capítulo 12 de Éxodo, que el centro de la Pascua no era la liberación de Israel de Egipto, aunque está sobreentendido que por eso iba a ser el sacrificio del Cordero Pascual. Pero el centro del capítulo 12 o el centro de la Pascua era el Cordero y su sacrificio, porque el Cordero tenía que morir. Y era la sangre del Cordero que tenía que ponerse en los dinteles de las puertas y las ventanas, porque cuando el ángel destructor mirase esa sangre, iba a pasar por alto. Por eso es que se le llamó a esta fiesta el Pesach, pasar por arriba o pasar por alto. El centro era la sangre del Cordero, no nos olvidemos de eso. La sangre, porque sin sangre no iba a haber salvación para los hebreos. Sin sangre no iba a haber liberación para los hebreos. El centro entonces de la Pascua era el Cordero Pascual. Es el centro. Podemos decir de que la Biblia es cristocéntrica. Toda la Biblia nos habla de Cristo. Ahora, noten cómo dice Éxodo 12, versículos 22 al 23. Noten, Éxodo capítulo 12, versículos 22 al 23. Y tomad un manojo de hisopo, podemos decir un manojo de rama, así se le llamaba hisopo. Y este hisopo, esta rama, dice aquí el texto, y mojadlo en la sangre que está en el hebrillo, o sea, en un depósito, y untad el dintel de los 2 postes con la sangre que está en el hebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta mañana, o sea, que se iban a encerrar. Y aquí dice, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre, noten, cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Noten que la protección iba a ser la sangre. ¿Qué podemos aprender nosotros de esto? La Biblia dice que Cristo, para poder libertarnos del pecado, para poder libertarnos de las garras de Faraón, tuvo que morir. Porque Cristo era el Cordero Pascual y fue su sangre la que nos libertó. Ahora la pregunta es, ¿por qué la sangre? Porque en la sangre está la vida. Por eso es que Dios les prohibió a los hebreos que consumiesen sangre, porque en la sangre está la vida.
Y Cristo, cuando murió como cordero, nos libertó con su sangre. Fue la sangre de Cristo que nos liberta, que nos protege de las garras de Faraón. Noten que la sangre en el santuario tenía dos funciones: perdonar al pecador y simbólicamente contaminar el santuario. Pero el centro de la liturgia del santuario era la sangre, porque Cristo tuvo que morir y derramar su sangre para poder perdonarnos. En Apocalipsis se habla de que los 144,000 han lavado sus ropas en la sangre del Cordero y las han emblanquecido. Este desfigurado representa como Cristo nos imputó su justicia y somos salvos por gracia a través de su sacrificio. Cristo nos ha lavado con su sangre nuestros pecados. El libro de Hebreos dice, Hebreos 9:22 dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Noten, el apóstol Pedro dice, hablando de Cristo, 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 al 19, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestro Padre, no con cosa corruptible, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Porque ese cordero tenía que ser sin defecto. El cordero pascual tenía que ser sin defecto, porque simbolizaba a Cristo. Cristo tuvo que morir y a través de su sangre obtenemos perdón de pecado. La sangre es el centro del plan de salvación, porque en la sangre está la vida del Cordero. Es interesante que, esto ya lo dije, pero lo voy a volver a repetir, la levadura simboliza el pecado, pero en la Pascua. Y aquí dice Pedro que la sangre de Cristo era sin mancha y sin contaminación, porque Cristo es el Cordero Pascual. Por eso es que en la Pascua el pan no tenía que llevar nada, ni una partícula de levadura, porque simboliza que la sangre de Cristo era sin mancha y sin contaminación. Por eso es que es absurdo e ilógico decir de que el vino que Cristo usó en la cena era vino fermentado. Esto contradice la Biblia, porque si el vino era fermentado, llevaba contaminación. Se puede demostrar bíblicamente, desde Génesis hasta Apocalipsis, que el vino sin fermentación, jugo de la vid o fruto de la vid, simbolizaba la sangre de Cristo, que no llevaba fermentación ni mancha de pecado. Dice el comentario acá de la lección del día martes: el pan sin levadura es un símbolo del Mesías sin pecado, quien venció todas las tentaciones y dio su vida por nosotros. Cita Juan 1:29, 1 Corintios 5:7 y Hebreos 4:15. El manojo de hisopo, o como le conocemos una ramita o una rama, el hisopo era tipo como una rama o un manojo de ramas. Aquí dice manojo de hisopo, en el que se empapaba de sangre, simboliza la gracia purificadora de Dios. Salmo 51:7. En resumen, la obra redentora de Jesús era revelada a lo largo de la Pascua. La Pascua simboliza a Cristo, su sangre como un cordero sin mancha y sin contaminación. Recordemos eso, el centro de esta fiesta era la sangre del cordero. Pasemos al día miércoles. El día miércoles dice pasar la antorcha. ¿Qué es pasar la antorcha? Vamos a ver de que la Pascua era una fiesta más sagrada para los hebreos, porque recordaba la liberación de Israel de Egipto. Por lo tanto, el mensaje y lo que significaba la Pascua tenía que ser transmitido de una forma oral, de generación en generación, de padres a hijos. Noten que esto era importante
en el calendario hebreo, en la economía hebrea, que los padres pudiesen mantener fresca esta liberación de Israel de Egipto. Y cuando ofrecían la Pascua cada año, los padres recordaban esto. Y no solamente cada año, sino que siempre que se leía la Torá, siempre que se oraba y se hacía la Shema antes de leer la Torá, los padres tenían que recordar a sus hijos lo que significaba la Pascua. Por eso es que el día miércoles dice pasar la antorcha, porque el mensaje precioso de lo que significaba la Pascua tenía que ser transmitido de generación en generación, de padres a hijos. Esto dice Éxodo 12, 26 al 27. Éxodo 12, versículos 26 al 27. Y cuando dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, la cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Noten que cuando los hijos preguntaran, papá, ¿qué es esto? Dice que los padres le iban a decir, esta es la Pascua de Jehová. Cuando fuimos libertados de la esclavitud de Egipto, cuando fuimos protegidos del ángel destructor, cuando fuimos protegidos de la muerte de los primogénitos, esto significa la Pascua. Y de esta manera, este precioso mensaje se iba a mantener fresco en la mente de los hijos. Y estos hijos iban a crecer y estos hijos se lo iban a transmitir a sus otros hijos. Y así sucesivamente de generación en generación. Porque este mensaje era precioso que simbolizaba el plan de salvación. Y a través de este rito, de esta fiesta, se mantenía fresca en cada mente de los hebreos y de los niños la venida de un Mesías Redentor. De que un día no muy lejano iba a venir Cristo, el Mesías Redentor, el verdadero Cordero, que iba a morir y dar su sangre en rescate de muchos. Noten, aquí dice el comentario del día miércoles, el salmista declara, ¿cómo pueden nuestros hijos conocer a Dios y su amoroso cuidado? Y aquí dice el Salmo 145, versículo 4, una generación exaltará tus obras ante la otra y anunciará tus portentos o tus maravillas. Noten, porque se transmitía el mensaje de voz en voz, de generación en generación, y todos iban a glorificar a Dios por sus maravillas. Una familia debe hablar a la otra acerca de Dios, de sus maravillosas obras y de sus enseñanzas. Todo ello con el fin de transmitir el conocimiento bíblico a otras generaciones. Los padres eran los primeros maestros de Israel y debían contar la historia del Éxodo a sus hijos. Interesante, muy interesante. Noten qué interesante. Esta promesa tenía que hacerse personal en cada hijo y la relataban como que si ellos habían experimentado eso. O sea, la forma en que la relataban o la contaban era como que si ellos personalmente habían experimentado esa esclavitud y esa liberación. Por ejemplo, noten cómo dice Deuteronomio 26, 5 al 9. Aquí se está hablando de una manera personal, como que si ellos mismos lo hubiesen sufrido. Noten cómo se dice en Deuteronomio 26, versículos 5 al 9. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios. Un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres. Y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos obligaron. Noten cómo repetían lo que pasó en Egipto. Esto era para mantener fresca esta fiesta y lo que significaba. Y dice, y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Jehová, al Dios de nuestros padres,
Y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó, noten, nos sacó, como que si eso lo hubiesen experimentado ellos personalmente. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte y con brazo extendido, con gran espanto y con gran señales y milagros, y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra que fluye leche y miel. Noten que esto lo repetían como un tipo de oración, pero lo hacían personal. Como que si cada hijo de Israel, noten que aquí están establecidos ya en la Canaán. Aquí están ya establecidos oficialmente en la Canaán. Pero esta oración se repetía para que no se fuese a olvidar esa maravilla, esas proezas y esos milagros que Dios hizo para salvar a su pueblo. Y lo hizo a través de la sangre del Cordero. Por eso, hermanos, será bien importante. Y hasta el día de hoy, lastimosamente, los judíos no creen en Cristo. Están esperando al Mesías que venga. Pero de alguna manera los judíos tienen en mente esto de lo que significa la Pascua. Para los judíos es importante esto. Hasta el día de hoy los judíos les explican esto a sus hijos. En la Torá está esto. Los judíos tienen la Torá. Noten. Pero es bien importante, hermanos, que entendamos de que todo esto es una profecía compacta del maravilloso sacrificio que Cristo hizo para salvarnos a nosotros en la cruz y dar su vida por nosotros. Pasemos al día jueves. El día jueves dice el juicio divino. ¿Por qué se llama juicio divino a lo que pasó a Egipto? Es importante comprender que la Biblia dice: mía es la ira y mía es la venganza, dice Jehová. Dios hace justicia. Y vemos que esto pasó con los egipcios. Dios hizo justicia. Dios iba a ejecutar su última plaga contra Egipto. Y de esta manera Dios hizo juicio. Y el juicio de Dios era divino. Es importante que comprendamos de que era Dios actuando directamente. No había ninguna mano que estaba interviniendo. Era Dios que estaba actuando directamente. Era el juicio de Dios que estaba cayendo sobre Egipto. Y lo hizo a través de la última plaga, la muerte de los primogénitos. Éxodo capítulo 12, versículos 29 al 30. Y aconteció que a medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto. Todos los primogénitos, no solamente los egipcios, sino también de la bestia. Desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo, que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto. Y dice la Biblia, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Por lógica, si en una casa había una familia, por lógica había allí un primogénito. La palabra primogénito significa el primer nacido, y ese tenía que morir. Pero era solamente los primogénitos de los egipcios y de los animales. Recordemos, ninguna plaga tocó la morada de los hebreos, porque habían sido protegidos con la sangre del Cordero. Recordemos. Pero aquí vemos de que aquí se vio la ira de Dios. Era un juicio divino, hermano. Era Dios actuando directamente. Y aquí dice la lección: la última plaga en Egipto cayó sobre los primogénitos. Fue un juicio divino sobre todos los dioses de Egipto y sobre todas las familias que adoraban a estos dioses falsos. Noten que yo me imagino que quizás hubo algunos que dijeron: estos dioses que nosotros estamos adorando y que hemos adorado durante muchos años son falsos, porque hasta el día de hoy no los han protegido. Pero yo imagino que había gente así igual como Faraón, que su corazón seguía endurecido, no podían ver la realidad. Pero Dios estaba desenmascarando que esos dioses falsos que los egipcios adoraban eran nada, eran vanidad, no pudieron hacer nada. Noten,
ídolos sin valor, que reflejaban sus propias pasiones y deseos, temores de la gente, como habían demostrado las plagas anteriores. Estos ídolos eran incapaces de salvar al pueblo. Su inutilidad era aún más evidente ahora. Durante la 10ª plaga, lo que produjo las mayores consecuencias para los egipcios. Qué vergüenza, hermano. Qué humillación. Al ver de que hoy esos dioses no podían protegerlos. Habían sido humillados, habían sido exhibidos, habían sido desenmascarados como una obra inútil que no podían hacer nada, porque la palabra ídolo, la etimología de ídolo significa nada, no es nada. Note qué interesante, hermano. Se había demostrado que esos ídolos eran incapaces de salvar al pueblo. Dice, lo que produjo las mayores consecuencias para los egipcios. Pero siempre, hermanos, hay gente que por más que mire los milagros de Dios y los juicios, sigue aferrándose a su idolatría. Estamos viendo como en los tiempos de Faraón, la gente cuanto más mira los juicios de Dios, la gente sigue en la idolatría, sigue en el paganismo, sigue en la vida inmoral, sigue en el pecado, no quieren nada con Dios. Solo noten cómo hoy cuesta ganar un alma. La gente no quiere nada con Dios. Por mucho que se prediquen en campaña, por mucho que a la gente le diga, Cristo viene pronto, arrepiéntanse de sus pecados, busquen a Dios antes que sea demasiado tarde, la gente no quiere. Pero de una forma inconsciente la gente sabe de que este mundo se va a terminar. Yo he oído gente impía que dice, no, yo creo en Dios, yo sé que Cristo va a venir pronto, yo sé que Dios castiga. Claro que la Biblia dice que Dios castiga, eso está en Deuteronomio. Dice, recuérdate que Dios castiga, pero el castigo de Dios es juicio divino, no es un castigo carnal. Pero de alguna manera la gente comprende, en una forma inconsciente, de que Dios está pronto por venir con poder y gloria. Pero la gente no quiere nada con Dios. La gente está viendo los juicios de Dios. La gente ve que están pasando cosas terribles en el mundo. La gente ve que esta humanidad, esta sociedad va de mal en peor, pero la gente no quiere nada. Aún los mismos miembros de la iglesia se miran indiferentes al mensaje. Viven una vida tibia, viven un cristianismo mediocre. Aún en la misma iglesia no se ve nada de consagración ni preparación para la crisis final. O sea que estamos igual que Faraón. No solamente la gente impía de afuera, sino que aún en nuestra misma iglesia vemos esa frialdad espiritual, que vemos de que las cosas se están poniendo de mal en peor y no queremos nada con Dios, no se ve un cambio de vida, no queremos prepararnos, no queremos dejar nuestra vida pecaminosa. ¿Por qué? Porque nuestro corazón sigue endurecido como el corazón de Faraón. Y dice la lección acá, trae una cita de Elena de White. Patriarcas y Profetas, página 285, dice, a través del vasto reino de Egipto, el orgullo de toda casa había sido humillado. Los gritos y los gemidos de los dolientes llenaban los aires. O sea que cuando hubo esta mortandad de primogénitos, las madres, las familias gritaban. El rey y los cortesanos con rostros pálidos y miembros trémulos estaban aterrados por el horror prevaleciente. O sea, tenían miedo, pero no querían arrepentirse. La gente le da miedo, pero no quieren buscar a Dios. La gente le da miedo cuando ven que están cayendo terremotos, granizos y plagas, pero la gente sigue en el mismo pecado de la idolatría. ¿Saben de que acá en agosto se celebran las fiestas patronales en honor a un ídolo llamado San Lorenzo? Aquí la gente, cuando vienen las fiestas de agosto, andan como locos endemoniados. La gente como que se pierde el conocimiento y la noción del tiempo, enfrascados en el paganismo, en el pecado y la idolatría, como Faraón,
que cuanto más miraba los juicios de Dios, más se enfrascaba en la idolatría y confiaba en sus ídolos que no eran nada. La historia se repite. Que Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos, y que no podamos caer en eso. Estamos en el tiempo de gracia, donde aún podemos buscar a Dios. Dice la palabra: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Deje el hombre impío su camino y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia en perdonar. Hoy estamos en tiempo donde podemos decirle a Dios: Señor, perdóname. Si hasta aquí te he fallado, perdóname. No quiero perderme. Quiero ser salvo por tu sangre preciosa. Quiero heredar la vida eterna a través de tu sangre preciosa, porque el pasaje para poder heredar la vida eterna es creer de corazón en el sacrificio de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dios les bendiga, queridos hermanos. Espero que esta lección o este repaso haya servido para que podamos comprender que Dios es misericordia, pero también es justicia. Y la justicia de Dios se manifestó contra los dioses de Egipto, que evidenciaron su vanidad. La idolatría es una vanidad. Hay que dejar la idolatría antes de que sea demasiado tarde. Vengamos de rodillas para pedirle a Dios misericordia para que pueda libertarnos con su sangre del yugo del pecado, de las garras de Faraón que representa a Satanás. Vengamos de rodillas. Señor bendito que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos por tu palabra. Gracias por esta lección de escuela sabática, porque nos hemos dado cuenta que así como eres misericordia, eres justicia, y tu justicia se manifestó con los dioses de Egipto. Gracias porque diste tu sangre para salvarnos a nosotros. Gracias porque en la cruz se manifestó el amor de Dios y su justicia. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tus proezas. Gracias por tu misericordia y por todo lo bueno que eres con nosotros. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga. No se olviden de suscribirse a nuestro canal, dar like a los videos y comentar. Y para que le llegue todo de nuestro canal, activen la campanita. Hay una campanita que dice todas las notificaciones. Esto sirve para que siempre que subamos un video, su dispositivo le notifique. Hay hermanos que dicen de que no les llegan las notificaciones porque solamente están suscritos, pero no han activado las notificaciones, que es una campanita. Así que Dios les bendiga y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Amén.